Se entregaron los trofeos a lo mejor del deporte cundinamarqués, con los premios Cóndor de Oro, una gran gala que premió a los mejores deportistas, entrenadores, jueces, ligas y competencias del 2015, coronándose como grandes ganadores el ciclomontañista Egan Bernal, quien ganó el Cóndor de Oro. La luchadora Sandra Viviana Roa se adjudicó el Cóndor de Plata, mientras que Jason Mora en Jiu-Jitsu tradicional ganó el Cóndor de Bronce. En otras categorías del Cóndor de Oro también se premió al mejor entrenador de 2015, quien fue Sandra Otálora en el patinaje artístico, mientras el mejor juez fue María Eugenia Rodríguez en el salto ecuestre. La mejor liga fue la Liga de Atletismo de Cundinamarca. El mejor deportista paralímpico fue la tenismesista del municipio de Sopó, Nelly Paola Sánchez, mientras el deportista revelación fue Juan Sebastián Lemus del patinaje artístico. Para esta ocasión, la gobernación de Cundinamarca entregó más de 700 millones de pesos en premios, un dinero con el que también se premiaron a los deportistas más destacados de los segundos Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa, la cuarta edición de los Juegos Deportivos Paranacionales y la 20ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales. Nuevos escenarios deportivos para Cundinamarca que nos van a permitir que el deporte de alto logro tenga donde hacer su deporte y pueda realmente seguir siendo exitoso en nuestro país. Cundinamarca se ha destacado por tener grandes deportistas que se los llevaron a otros departamentos, pues ahora nos los vamos a conquistar para que sigan representándonos. La verdad, 706 millones de pesos en efectivo. Hemos entregado a todos los deportistas de acuerdo a sus medallas de oro, plata y bronce en todas las modalidades, en los Juegos Nacionales, Juegos Paranacionales, los Juegos de Mar y Playa de Cartagena, y pues esa es la idea, de seguir apoyando, y este año queremos hacerlo nuevamente, finalizando el año, para que los deportistas del 2016 también sean premiados como debe ser. Gracias a tener que siempre nos acompaña en todas las actividades, no solamente en la capital, sino en las diferentes regiones del país. Es el portal del atletismo en Colombia. Para mí representa simplemente un aprendizaje, un crecimiento en lo personal. Creo que es un compromiso más con el deporte del atletismo, que es el cual llevo en la sangre desde hace más de 20 años. Es un reconocimiento a la labor silenciosa de todos los entrenadores. Yo creo que este premio es para todos los entrenadores de Cundinamarca en todas las disciplinas deportivas, porque simplemente lo compromete para actualizarse, capacitarse, socializar, aprender y ayudar y a crecer y a cambiar la vida de los deportistas colombianos. La verdad que me siento muy agradecida por estar acá en los mejores y bueno, comprometida más con el departamento y sobre todo con Colombia de dejar muy bien en los Olímpicos. Esto ayuda a que la juventud siga practicando el deporte, de verdad que nosotros ya entre unos años ya salimos y esto le queda a la juventud, y verdad que bonito que la juventud le reconozcan esto, como dijo el gobernador y como dijo la gerente, dentro de unos años pensando ya en pelear los Juegos Nacionales. Bueno, la verdad muy agradecido con todas las instituciones, con cada uno de los evaluadores de los diferentes títulos. Es un paso importante y un reconocimiento del cual se espera a nivel departamental, y con todo el apoyo de los institutos de Soacha, las ligas, federaciones y el Instituto de Cundinamarca, pues hemos sacado excelentes resultados para seguir una gran satisfacción con este Cóndor.